Pedro, antes de hablar de tu libro, antes de entrarle a otros temas, con tu claridad, por eso te respetamos, dime qué chingados, ante qué estamos, Vox, PAN, y luego los panistas negándose entre sí, escupiéndose entre sí. No, pues, está cabrón. ¿Cómo estás, querido Vicente? Pues estamos ante una gran orfandad de proyecto, de visión de país, hasta de postura partidista. Mira, no hay que olvidar una cosa, el PAN tiene un origen muy hermano del fascismo, de los fascismos europeos. Esto está sobradamente demostrado en un libro que escribió el Fisgón, que se llama La raíz nazi del PAN. Sus fundadores principales eran filonazis y filofascistas, y pues hoy en día, ¿qué les queda sino la vuelta a esa cuna, que es la misma cuna de Vox, que es un partido franquista abiertamente, es decir, inspirado en la dictadura de Francisco Franco, que pues era uno de los tres haces principales del fascismo en Europa en los años 30 del siglo pasado, ¿no? Junto con Hitler y con Mussolini. Y bueno, pues claro que el fascismo tiene una matriz patriotera, chauvinista, de exaltación de pasados imperiales. Mussolini creía o decía que quería recomponer el Imperio Romano, ¿no? Y bueno, pues el franquismo y su expresión contemporánea, que es Vox, de este monito Santiago Abascal, pues sueña con la gloria del Imperio Español. Y la gloria, parte de las glorias del Imperio Español, pues fue la invasión a estas tierras que pues le puso en la madre a muchas culturas de Mesoamérica y dio origen a un proceso muy traumático y muy complicado de fundación de naciones y de nacionalidades, ¿no? Como en nuestro caso. 3 tweets, uno de esos tuyo, Pedro Miguel, para cerrar y seguir, porque te vas a quedar con nosotros, tengo entendido, un buen rato para platicar en cuarto grado también, el cuarto grado del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. El primer tuit que quiero mencionar sobre esto, Abraham Mendieta. Los que querían expulsarme del país por español, trajeron al país a un español que los insulta y los desprecia. Madres. Luego, Fabricio Mejía, el maestro Fabricio Mejía. El primer mexicano en firmar la franquista Carta de Madrid fue Fernando Rodríguez Doval, vocero de la campaña de Ricardo Anaya. Y mole, doña María, cierro con el tuyo. Y esto creo que pone el dedo en la llaga. Una buena razón para dejar de pelearnos entre nosotros es que tenemos enfrente, por si alguien lo dudaba, al nuevo fascismo internacional. Tu reflexión para cerrar, al menos por el momento, esto y hablar de tu libro, Pedro Miguel. Pues que efectivamente tenemos al fascismo. Mira, el fascismo de los años 30 del siglo XX es un fenómeno reactivo. Es la misma raíz de reaccionario. Es una reacción a la crisis económica por la que pasa el capitalismo mundial a raíz del crack de 1929, y da lugar a descontentos sociales en muchos países, no solo en Italia, en Alemania, en España, no, hubo fascistas en Francia, hubo fascistas en Gran Bretaña, hubo fascistas en Estados Unidos, en muchos lugares. Y obedeció este fenómeno a intentos por capitalizar los graves malestares que estaba generando la crisis mundial. El neoliberalismo hoy en día está en crisis, está en una crisis feroz de la que no logra salir. No es de ahorita, desde 2015, 2016,
Cuando llega Trump a la presidencia de Estados Unidos, Trump ya es una expresión de esa crisis y de un intento por salir de ella, ¿no? Y por ver qué puede haber más allá del modelo neoliberal. Entonces, el fascismo está resurgiendo con características nuevas, desde luego, acordes a la época, pero está resurgiendo y creo que debe ser un motivo de reflexión. Hace unos años, cuando le dieron a Carlos Payán, que es mi maestro político, periodístico, ético, la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República, él decía, cuidado con el fascismo, es el peligro de nuestra época, y yo estoy de acuerdo. No es un peligro inminente, no en el México de hoy, no va a haber una restauración de derecha en el corto plazo, pero la gran apuesta de la reacción es convertir los descontentos de la clase media ante el fenómeno pandémico, la brutal crisis económica que generó en el mundo, en movimientos políticos de extrema derecha, autoritarios, contrarios a las libertades, a la democracia, a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres, de las minorías, etc. Fíjate, Pedro Miguel, que hace rato me pitorreaba de esta situación de Vox, el PAN, que no solamente es para el pitorreo, debe de ser para el análisis, obviamente, pero decía, ¿en qué momento va a salir Enrique Krause a decir que Abascal es Hernán Cortés y Julen Rementería la Malinche, ¿no? Y luego me dice Ceci, oye Vicente, vamos a platicar con Pedro Miguel de su libro, El último suspiro del conquistador, y le dije, pues ni mandado a hacer. El último suspiro del conquistador es la historia de Jacinta, una antropóloga que en una visita de campo roba un frasco que supuestamente contiene el alma del conquistador Hernán Cortés. Gracias a la fascinación que le ocasiona esta idea, Jacinta se ve envuelta en una serie de aventuras e infortunios en el pasado, el presente y el futuro. Y me llama mucho la atención cómo hablan de la aparición del último suspiro del conquistador de Pedro Miguel como un inicio positivo de la inclusión de la 4T en la literatura. En este análisis que se hace de tu libro, dice que trazas muchas historias trenzadas a partir de la búsqueda por conservar el alma, el suspiro por parte de Hernán Cortés. Se conjugan elementos antropológicos, religiosos, espirituales, sociales, policíacos. La trama recae sobre dos jóvenes universitarios que se conocen por diversos motivos en Europa, y a partir de ahí la travesía hacia la Ciudad de México, un conjunto de crímenes y la búsqueda por desentrañar el misterio de una botella que parece guardar el secreto mismo de la vida. ¿De dónde sale el último suspiro del conquistador, Pedro Miguel? Pues originalmente de una idea que me rondaba la cabeza desde chavo, que era la idea pues de poder hacerle una maldad a Cortés, ¿no? De meterle un susto. Entonces yo decía, híjole, si lo pudiéramos revivir de alguna forma y que despertara en un vagón de metro, en el circuito interior, a la altura de la Raza, a las 3 de la tarde, se cagaría de susto, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, pues me rondó esta idea a la cabeza durante muchos años, y un día encontré una forma en la que tal vez Hernán Cortés podía ser traído de regreso desde la muerte. Y pues ya para entonces yo sí tenía muy claro que era una venganza que yo quería llevar a cabo en contra de este individuo. Entonces no es una lectura recomendada para Abascal y la gente de Vox, Tal vez especialmente porque tiene hasta pasajes eróticos para que se exciten y se masturben, porque es como muy hipócritas y esto. Y esas cosas pueden liberarlos un poco de su gran hipocresía, ¿no? Fíjate, y tiene una reflexión todo esto que es
cuál es el papel de este individuo en nuestra historia, ¿no? Porque tampoco se trata nada más de ser maniqueos y decir Cortés es el gran bárbaro, el ojete. No, no, o sea, hay que rascar, hay que buscar por qué hizo lo que hizo, por qué no hizo otras cosas que quizá habría podido hacer. Fíjate, por ejemplo, los conquistadores romanos, Vicente, no destruían la cultura de los conquistados. No les prohibían su idioma, no les prohibían su religión, ¿no? Cuando los otomanos, que eran tenidos en Occidente por bárbaros, por atroces, etcétera, toman Bizancio, la actual Estambul, no demolieron Santa Sofía. Sí, la volvieron mezquita. Nuestra Señora de San Salvador, que es una iglesia que hoy en día se llama Cora, no la destruyeron. Y cuando los cristianos españoles de la Reconquista toman Granada, no destruyen la Alhambra, y toman Córdoba y no destruyen la mezquita. Bueno, pero qué afán aquí de aplanar todo y destruir todo y de ser tan vándalos y tan brutales y tan destructores. Y pues me parece que estos procesos fueron modulados de manera protagónica, en primer lugar, por el propio Cortés, ¿no? Entonces, pues son reflexiones ahí que me hago, preguntas, y pues había que ponerle un poco de picante al asunto y escribir una historia que resultase divertida, entretenida, contemporánea. Pues básicamente es esto, ¿no? Y tan actual, porque el tema de Hernán Cortés, la conquista, la disculpa o no, el reclamo del presidente Andrés Manuel López Obrador a una carta que no le contestan, Vox celebrando la conquista y la liberación de esos bárbaros indígenas, ¿no? En la Nueva España, en el Nuevo Mundo. En fin, yo creo que no hay mejor momento para leer precisamente el libro, Pedro Miguel. Mira, todos los momentos de nuestra historia, en tanto no logremos hacer un ajuste de cuentas, que digamos en el terreno personal es de lo que trata este texto que yo escribí, ¿no? Pero mientras no logremos un ajuste de cuentas como nación, vamos a seguir teniendo un problema irresuelto ahí muy grave. Mira, yo no soy para nada, por así decirlo, un aztequista, es decir, no tomo partido en ese conflicto histórico. No siento que los españoles me hayan conquistado a mí, no digo nos conquistaron, nunca, no, conquistaron Mesoamérica, derrotaron a los aztecas. No lo vivo personal y me queda muy claro que somos producto de los mexicanos del siglo XXI y los del XX y los del XIX, de un encuentro muy traumático. Sin embargo, me parece que se tiene que ver el pasado con un ojo reparador. Y ese ojo reparador tiene que reconocer que somos producto de una gran barbarie, de un genocidio, de crímenes atroces cometidos no según nuestras leyes del siglo XXI, según las leyes castellanas del siglo XVI. Esas leyes fueron gravísimamente violentadas por el grupo de invasores que llegó a Mesoamérica y que aprovechó los conflictos entre pueblos mesoamericanos, no para destruir a los aztecas, no para liberar a los tlaxcaltecas o a los purépecha, para hacer mierda a Mesoamérica, que era un conjunto cultural, hombre, pues tremendamente valioso,
con cosas sin duda horribles. No soy de los negacionistas de los sacrificios humanos ni de la antropofagia ritual, es decir, la ciencia arqueológica, aunada a las crónicas, aunada a los códices, da pruebas irrefutables de que esto existía. Era parte de una cultura, así como en Europa existían cosas igualmente horribles, pero era una región con una riqueza cultural y humana tremenda, que si bien no pudo ser destruida de raíz, porque la raíz ahí está y es la que le da sustento a una cultura nacional hoy en día, sí fue arrasada y como baja colateral, dirían los gringos, produjo la reducción de la población de Mesoamérica en un 90%, en menos de 80 años. Es decir, cuando el ejército de Cortés llega a México, Mesoamérica estaba poblada, según diversos cálculos, por unos 25 millones de personas. Para 1580, 1590, quedan 2 millones de personas en todo el territorio mesoamericano. Y a los aztecas, y a los tlatelolcas, y a los texcocanos, y a todo mundo se lo llevó el diablo y fue el infierno, ¿no? Y creo que esto se debería reconocer. Y sí me parece que como mexicanos debemos pedir perdón por lo que pasó, porque somos herederos de un país que se forjó en la prolongación de la conquista, porque la conquista siguió y en muchos casos yo creo que hasta sigue desarrollándose. Pedro Miguel, veo que es un libro del Fondo de Cultura Económica, que es un libro que pueden encontrar en Gandhi, en Amazon, en El Sótano, hasta en Mercado Libre. Pueden encontrar El último suspiro del conquistador de tu autoría, ¿no? Así es correcto. Y en la librería del Fondo de Cultura y en Amazon se puede encontrar en impreso y en formato electrónico, en EPUB y en Kindle. Y además es muy barato, impreso cuesta 150 pesos y en electrónico cuesta creo que 75. Entonces, pues échenme una mano, lean ese libro, porque realmente ya quiero que la criatura camine sola y poder olvidarme por completo de ella y dedicarme a engendrar la próxima. Eso.